Ley sobre el derecho de autor, políticas públicas y legislación cultural. Profesor Cruz Hernández, alumno Odette Littler. ¿Sabías que todo lo que creas es de tu propiedad y está protegido por ley? Fue publicada según Gaceta Oficial el 1 de octubre de 1993 y hasta la fecha no ha sufrido modificaciones. Y abarca diversos contenidos, entre ellos información sobre los derechos protegidos, límites de explotación de la obra por terceros, sanciones penales, registro y depósitos de la producción intelectual, acciones civiles y administrativas, los derechos conexos, entre otros. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de esta ley? El objetivo principal es proteger la autoría de cualquier obra y a su creador, sin importar si es literaria, científica o artística, género, forma de expresión, mérito o destino. Entonces, el autor adquiere los derechos de orden moral y patrimonial establecidos en esta ley. Hay varios tipos de derechos sobre el autor que debes conocer. El primer grupo son los derechos morales y se refieren a los no económicos, personales y sobre el recurso. El derecho de divulgación es cuando el autor puede decidir o no divulgar su obra y en qué forma. El derecho de paternidad es el reconocimiento como el autor del recurso. El derecho de revelación y ocultación le da la opción al autor de divulgar con su nombre, un seudónimo o de forma anónima. Con el derecho de arrepentimiento y modificación, el autor puede retirar la obra del medio o modificarla. Y el derecho de integridad es la facultad de impedir cualquier deformación de la obra que pueda perjudicar el honor y reputación del autor. En el siguiente grupo se encuentran los derechos patrimoniales. Estos son los que le dan potestad al autor de beneficiarse económicamente de su producción intelectual, la cual se caracteriza por ser transferible, temporal e irrenunciable. El derecho de reproducir su obra o recurso y recibir a cambio beneficios económicos. El derecho de distribuir al público su obra mediante venta, alquiler o préstamo. El derecho de comunicar públicamente la obra sin tener que distribuir ejemplares a cada persona. Y el derecho a recibir una remuneración por las transformaciones que se hagan sobre la obra. La ley protege exclusivamente la forma en cómo la idea del autor fue escrita, explicada o incorporada a la obra. Los textos de las leyes, decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y demás actos oficiales no están protegidos. El registro intelectual es la inscripción facultativa u opcional que pueden realizar los autores de las obras de los productos protegidos por ley, así como de las partes intervinientes en los actos referidos al derecho de autor y a los derechos conexos en los que respecta a sus documentos constitutivos y modificatorios. El registro se efectúa en la Oficina del Registro de la Producción Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que forma parte del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. ¿Qué es objeto de registro? Son objeto de inscripción en el registro las obras de ingenio de carácter creador, clasificadas de la siguiente manera. Las obras de bellas artes, artes plásticas o arte visual, como por ejemplo dibujos, pinturas o esculturas. Las obras de arte literario, como por ejemplo libros, folletos, cuentos o poemas. Las obras audiovisuales, que comprenden una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización, como por ejemplo el videoclip. Las obras escénicas, como obras musicales o el teatro. Y las obras musicales, como por ejemplo composiciones musicales con o sin letras. ¿Durante cuánto tiempo dura la vigencia del derecho de autor? El derecho de explotación de una obra se extingue a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente, el de su primera publicación o terminación. Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los coautores, ni al derecho establecido en el último apartado del artículo 10 sobre la ley del derecho de autor. El derecho de autor dura toda la vida de este y se extingue a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. A la muerte del autor, su derecho sobre la obra se transmite conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
created using Powtoon.